nosotros, Padre, no solo hoy tu día, Señor, el día apartado para ti, sino toda la semana, Señor, cada día de nuestra vida. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, venimos con el corazón sediento de tu palabra, con el ánimo, Señor, de poner en práctica lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Gracias por este cuerpo precioso, Señor, que es la iglesia, y gracias porque tú eres la cabeza, Señor, de ese cuerpo. Te rogamos, Padre, que tú nos des oídos atentos, también que nos des un ánimo, Señor, en nuestros corazones de obedecer tu palabra. Como dice tu palabra, Señor, poner en nosotros el querer como el hacer, para agradarte, Señor, y hacer tu voluntad. Ayúdanos a examinarnos cada uno en el contexto en el que tú nos has puesto, para que seamos luz, Señor, en este mundo, y que nos dejemos moldear por tu Espíritu, Señor. Como el alfarero, Señor, hace la obra, una obra particular, especial, que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser esa obra que tú quieres, Señor. Bendice la palabra, ayúdame también, Señor, a exponerla, Señor, de la manera que tú quieres, Padre bendito, y que sea de bendición para tu iglesia. Gracias por esta reunión, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues con la ayuda del Señor en esta mañana, vamos a continuar con el estudio que venimos desarrollando, con la meditación que venimos dando de hace ya algunos meses. Lo recordarán seguramente la segunda carta de Pedro. Vamos a ir a ella, segunda carta del apóstol Pedro. Nos encontramos ya en los versículos del 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. Y vamos a hacer un recordatorio breve de cómo habíamos distribuido la carta. Es bien sencilla porque tiene 3 capítulos. Entonces, cada capítulo le habíamos dado un epígrafe, un nombre para recordar y memorizar las escrituras. Entonces, esto nos puede servir. El primer capítulo, que es el que estamos abordando, nos habla de un conocimiento verdadero. ¿Recuerdan? Conocimiento verdadero, el primer capítulo. El segundo capítulo nos habla de un conocimiento falso, en contraposición al primer capítulo. Y decíamos que esto tiene un sentido porque estaba siendo atacada la doctrina de los evangelios, sobre todo aquella que tenía que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ya desde el primer siglo se ponía en duda que el Señor Jesús fuera a regresar. No es algo nuevo. Por lo tanto, en el primer capítulo vemos un conocimiento verdadero. En el segundo capítulo, un conocimiento falso, que viene de los falsos maestros y aún de los falsos profetas. Y un tercer capítulo que nos habla también de un conocimiento necesario, y se enfatizan los juicios por los cuales vamos a tener que pasar todos. Así que es un conocimiento necesario, importante, que tenemos que tener en cuenta. Así que estamos hablando concretamente de los versículos 16 y 21 en esta mañana del capítulo 1. Y habíamos llamado a esta parte, a este fragmento, la fiabilidad del mensaje y de los mensajeros. La confiabilidad que tenemos del mensaje que hemos recibido y de aquellos que nos hacen llegar este mensaje. Es importante porque creemos en la Biblia y lo que dice la Biblia. Por lo tanto, tiene que haber una seguridad en el texto y también en aquellos que han traído ese mensaje. Y más concretamente vamos a hablar hoy del versículo 19 al 21. Y como título podríamos poner, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Vamos a leer el texto, primer capítulo de segunda de Pedro, versículos 16 al 21. Dice así la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo,
cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Tremendo tema el de esta mañana, la inspiración de la palabra, lo que hace que este texto sea diferente a cualquier obra, aún cristiana o de la persona más erudita que podamos conocer. Es la inspiración y la doctrina de la inspiración que veremos con la ayuda del Señor, lo que hace que este texto sea especial. ¿Quién es el verdadero autor que está detrás de este texto? Pero miren, recogiendo como terminamos en la última ocasión, en este texto que hemos leído hay dos argumentos que utiliza el apóstol Pedro para decir que esto es verdad y lo que él está predicando es verdad. Y el primero está en los versículos del 16 al 18 y él dice, esto es verdad porque yo estuve allí. Jesucristo es el Hijo de Dios porque yo lo vi en gloria y poder en el monte de la transfiguración. Yo estuve allí, yo escuché la voz del cielo, de la nube, de la gloria, como entendían en el Antiguo Testamento que estaba Dios, la Shekinah. En el Antiguo Testamento se entendía que Dios estaba en esa nube, aquella que estaba en el Sinaí. Pues eso lo escucharon, en este caso, Pedro, Jacobo y Juan. Así que él dice, uno de los argumentos es que yo estuve allí. Pero hay otro argumento, que es el que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver, a partir del versículo 19, versículo 20 y 21. Y ese argumento tiene que ver con la palabra que hemos recibido, la palabra profética. Así que en resumen, como introducción, Pedro trata de unir lo que será para nosotros el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Lo que ellos estaban acabados de vivenciar, que era la persona del Señor Jesucristo, y que nosotros leemos en el Nuevo Testamento con las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías. Une las dos cosas, y esos son los dos argumentos de los cuales Pedro hace referencia. Y como hemos dicho, ¿por qué saca este tema? Porque hay un conflicto directo con la doctrina bíblica y en especial la segunda venida del Señor Jesús. Después hablaremos de esto, pero no estamos muy lejos de que también pase esto en nuestros días. ¿O acaso pensamos que fuera de estas puertas las personas piensan que el Señor Jesús volverá otra vez? No estamos tan lejos de ese momento. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los profetas del Antiguo Testamento habían predicho la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Esto no es algo del Nuevo Testamento. Ya se había advertido en el Antiguo Testamento que vendría el Mesías. Aquel Mesías prometido vendría y sufriría, como nos dice Isaías. Vendría como el siervo sufriente. Tendría que padecer por causa de los pecadores. Así que lo que los apóstoles vieron, y como hemos dicho, Pedro, Jacobo y Juan, no echó por tierra esas profecías, todo lo contrario, se consumaron, se confirmaron en la persona de Jesucristo. Aquel Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Y los tres apóstoles, como vimos, tuvieron por un lapso, por un periodo de tiempo, la fortuna, si queremos llamarlo así, de estar en la presencia del Señor Jesús glorificado en aquel monte. Pudieron verlo con sus propios ojos. Así que el testimonio apostólico es constante y es consonante con el mensaje profético. Pedro insiste en que esta palabra es firme, no varía, no cambia. Las profecías apuntaban directamente a Jesús y anunciaban su primera venida, pero fíjese, también anuncian su segunda venida. ¿Y qué es lo que vamos a hablar en esta mañana? No solo el Señor Jesús tenía que venir una vez como siervo sufriente, el Señor Jesús tenía que venir por segunda vez, pero ya en gloria y en poder. También los escritos proféticos anunciaban esto.
Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la persona del Señor Jesús, siempre hacen alusión al Antiguo Testamento. No sé si se han fijado, pero cuando se habla del Señor Jesucristo, siempre se habla de los siguientes términos. Por ejemplo, algunas referencias. A menudo vemos lo siguiente: como está escrito, antes de hablar del Señor Jesús. Como está escrito, ¿dónde está escrito? En el Antiguo Testamento, en las profecías. Otra expresión que leemos también es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Así que siempre que hablamos del Señor Jesús, es una profecía que se está cumpliendo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algún ejemplo en la palabra. Acompáñenme a Mateo capítulo 4, versículo 12. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16. Al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús, también se estaba cumpliendo una profecía. Dice Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese, fíjense el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz, el Señor Jesús, resplandece en esa región de oscuridad. Así que se estaba dando el cumplimiento de una profecía en la persona del Señor Jesús. Pero hay más ejemplos. Vamos al capítulo 12 del mismo Evangelio de Mateo, versículos 17 al 21. Ha avanzado el ministerio del Señor Jesús, pero vemos otra referencia a una profecía. Mateo 12, 17 al 21. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá, en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hablando del Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 15, versículo 3, otro ejemplo. En lo que se llama el Evangelio de los Gentiles, la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 3. Vemos otra referencia a la persona del Señor Jesucristo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, enfatizamos como está escrito, ya estaba escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, como está escrito. Y por último, hay muchos más ejemplos, pero acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dicen en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que vemos cómo se entrelazan las profecías del Antiguo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese es otro argumento que está utilizando Pedro para defender la Santa Palabra. Esto es de vital importancia en el contexto de los judíos, porque nosotros como gentiles no tenemos la misma percepción, pero un judío estaba esperando a un Mesías prometido que iba a heredar el trono de David. Por lo tanto, tiene que cuadrar perfectamente como la pieza de un puzzle en esa profecía. De hecho, a día de hoy todavía hay muchos que intentan ver que no es la pieza, pero no lo quieren ver, sus ojos están cegados. Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que esto es de vital importancia para los judíos, porque a ellos se les anunciaba un evangelio
Ellos esperaban un Mesías diferente al que vino, uno que iba a reinar con poder, utilizando las armas si fuera necesario, y levantar el imperio que tenían sometido a los romanos. Pero Jesús vino a un imperio diferente, el del corazón, el que no es por la fuerza, el que es de amor y por la voluntad. El Mesías esperado había llegado, las profecías estaban cumpliéndose. Y miren, hay un pasaje precioso estudiando este texto que no puede ser más directo, y seguramente ya les viene a la mente, que es el de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Recuerden que estamos hablando del cumplimiento de las profecías en la persona del Señor Jesús. Y aquí vamos a ver al Señor Jesús diciendo, ya se ha cumplido. Más directo no podría ser el Señor. Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, el Señor Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y miren lo que dice ahora el 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta profecía. Seguimos con nuestro versículo. Volvemos a segunda de Pedro, versículo 19 del primer capítulo. Vamos a tenerlo abierto. Así que hemos dicho, tenemos también la palabra profética más segura. Pero sigue el versículo, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que tenemos la palabra profética más segura. Pero ¿qué actitud tengo que tener yo ante esa palabra profética más segura? Porque ahora se va a utilizar una metáfora que va a ser una antorcha, un candil, una luz. Y yo les pregunto, ¿de qué me vale tener una antorcha, un candil, una luz en la oscuridad si no la utilizo? Si la tengo en un cuarto apartada, ¿qué actitud tengo que tener yo? Porque el versículo dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y miren, cuando habla de estar atentos en el original, la palabra está hablando, haréis lo excelente. No solo haréis bien, haréis lo excelente, lo que se espera de ustedes. Y cuando habla también de atención, está hablando de continua atención, dice el original. De tal manera que esa antorcha no la debería dejar cada cierto tiempo, sino tengo que tenerla constantemente, continua atención a dicha palabra profética. Y entonces es cuando la compara el texto con la lámpara. Y miren, la metáfora es muy sencilla. La lámpara, la palabra profética, es la que alumbra. Y el lugar oscuro de tinieblas es este mundo en el que nosotros estamos. Así que si estamos en un lugar de oscuridad y de tinieblas, necesitamos luz. Y esa es la palabra profética que debemos tener. Y miren, me acordaba del salmista, que seguramente también les ha venido a la mente, el Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Miren lo que dice Ernesto Trenchard sobre este versículo. La profecía, esa antorcha, la profecía, no es precisamente un foco moderno o eléctrico. Y viene a nuestra mente, por ejemplo, un foco de los estadios de fútbol, por ejemplo, esos focos que iluminan kilómetros. No se está hablando de esta luz. La profecía no es precisamente un foco eléctrico moderno para poner en evidencia todo lo que ha de suceder, de tal manera que yo ya sepa cómo
voy a transitar en esta vida hasta el final. Para eso nos sirve la profecía, aunque nosotros nos empeñemos. ¿Cuántas son las llamadas diarias al tarot y a las personas que se dedican a vendernos el futuro? Pero eso no es la profecía bíblica. La profecía bíblica no va por ahí. Seguimos. Dice el profesor Ernesto Trenchard, la profecía no es precisamente un foco eléctrico moderno para poner en evidencia todo lo que ha de suceder en el porvenir. Añade él, lo que haría más daño que bien, sino más bien un candil, una pequeña luz en un lugar muy oscuro en el que estamos. Pero es de utilidad para que no tropecemos y para que no pongamos la mira en la consumación del camino. Es decir, necesitamos la luz para andar por fe día a día, para no tropezar en el día a día. Esa es la luz que nos va a dar la profecía, la que depende del Señor Jesús, de la fe que tengamos en Él. No es un foco que ilumine todo el camino, pero estamos seguros y confiados en sus promesas. Y el Señor nos da esa luz para tomar las decisiones cada día. Este es el sentido de la profecía y la luz que emite. Porque aquí no está hablando de la luz como el Señor Jesucristo. En este contexto, la luz es la profecía, el segundo argumento que estamos tratando. Así que el apóstol compara a una antorcha que da luz en este mundo, porque somos pecadores y vivimos en tinieblas y necesitamos la luz para ver. Pero miren qué bonito lo que sigue en nuestro versículo. Estamos en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y dice ahora, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Habrá un día en el que no necesitemos las profecías para ver lo que tenemos que hacer en cada día. Habrá un día en el que esclarezca, que el lucero de la mañana se hará presente, que tendremos una luz que emitirá el propio Señor Jesús. Estaremos con Él. No hará falta esta pequeña antorcha, porque el Señor Jesús estará, se manifestará. Hablamos de la segunda venida del Señor Jesús. Recuerden que es uno de los temas principales de la carta. El Señor Jesús vuelve y vuelve pronto. De modo que el sentido de este pasaje es que deberíamos mantener siempre la palabra profética hasta que el Señor Jesús venga. Y miren, dice, en vuestros corazones, atesorar la palabra en nuestros corazones, ponerla en un lugar de prominencia en la práctica, no solo en la teoría, porque su pueblo le espera y Cristo vendrá en las nubes para llevarnos. La última parte, como hemos dicho, de este verso es de una belleza extraordinaria. La metáfora es preciosa. Porque fíjense, vamos a ponernos en el contexto de la metáfora. Estamos en una noche oscura, donde las enfermedades, las situaciones personales, quizás la situación laboral, nos ha engullido por completo. Y decimos, Señor, ¿qué más me falta? Señor, ¿qué más me tiene que pasar? Pero muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos ha dado la antorcha para ver en esa oscuridad que cada uno de nosotros está pasando en este día. Así que no es, Señor, ¿qué más me falta? Sino, Señor, ayúdame a tomar la antorcha, a no perder el tiempo con otras cosas. Estamos en esa noche, pero miren qué alegría, el día esplendoroso, la venida del Señor está cada vez más cerca. La pequeña luz que tenemos ahora en la profecía pasará a ser una luz cegadora. Porque sabemos que la primera venida del Señor Jesús ha sido real y se ha cumplido la profecía. El siervo sufriente. Pero también la segunda venida nos da una perspectiva de esperanza y de gloria en nuestro Señor Jesús. Aquel que está revestido de gloria, de inmortalidad, porque ha vencido la muerte, irrumpirá en este mundo, en este lugar de tinieblas y oscuridad en el que estamos ahora, y su luz resplandecerá. Todos verán su gloria. Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando, y así debemos estar nosotros, hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador,
Jesucristo, aguardando ese día, la manifestación gloriosa. Y miren, Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Estamos esperando a ese Señor. Pero mientras, en lo que aguardamos, ¿qué estamos haciendo? Miren, la iglesia tiene un tiempo. Según la palabra de Dios y la escatología, la iglesia tiene un tiempo determinado y una función. Y si somos miembros de la iglesia, estamos en ese tiempo. Cuando pase ese tiempo, esa dispensación, ya no tendrá sentido querer hacer lo que tenemos que hacer ahora. Pero ahora hay algo que hacer. Romanos 13, 11 al 13. Romanos 13, 11 al 13. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren ahora, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El tiempo pasa, se acerca el día. Esto me hacía recordar el texto del Evangelio de Marcos, que también es una preciosa exhortación que podemos unir en esta mañana, Marcos 13:32. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo a todos, lo digo. Y lo que a vosotros digo a todos lo digo. Velad. Velad. Así que hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de actuar, de velar. Es el mensaje que también el hermano nos quiere transmitir, el apóstol. Y miren, vemos un eco en estas palabras de lo que ya vimos hace algún tiempo. Si volvemos a nuestro texto, a la segunda carta de Pedro, ¿recuerdan lo que nos decían los versículos del primer capítulo del 5 al 11? A cada uno de nosotros. Nos decían que teníamos que ser diligentes en algo. Así que hay una especie de eco que sigue resonando en la carta. Miren lo que dice. A nosotros, aunque dice vosotros, también es a nosotros, no solo a los primeros receptores de la carta. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estas cosas están en vosotros, están en nosotros, no estaremos perdiendo el tiempo, no estaremos siendo inútiles, que es lo que quiere decir ocioso, algo que no sirve, algo que no vale. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta
es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado con qué precio fueron borradas nuestras manchas. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿estamos empleando la antorcha para ver la dirección de nuestros pasos? Si vemos que nuestros pasos son torcidos y nuestros caminos torcidos, ¿tenemos la intención delante del Señor de enderezarlos hacia donde Él quiera? ¿Somos conscientes de que el día está próximo? Lo hemos cantado esta mañana en el himno. Ese día. Pues para eso sirve la antorcha de la profecía, para iluminarnos de nuevo el camino, y si estamos andando caminos torcidos, enderezarlos con la ayuda del Señor. Porque Jesucristo va a regresar como rey a este mundo. Miren qué precioso Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11, 16. Esto va a pasar con la misma certeza que el Señor Jesús vino a este mundo y murió y resucitó el tercer día. Esto va a pasar. Y podría ser hoy, podría ser mañana. Creemos esto, hermanos. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y el pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y él pisa, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Termina el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesús volverá. Para eso sirve la antorcha de la profecía. La metáfora dice que Cristo es la estrella de la mañana. En nuestro texto, el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, hablamos de esa luz cuando Él venga. Y tenemos algunos textos, pero no vamos a entrar. Números 24:17 habla de la estrella, refiriéndose al Señor Jesús. Y también Apocalipsis 22:16, ese sí lo vamos a leer, porque lo tenemos aquí cerquita. Apocalipsis 22:16 nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y miren lo que dice ahora: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que la noche está pasando y llegará el día. ¿Y cómo nos sorprenderá el día, hermanos? Versículo 20. Volvemos a nuestro texto en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y pasamos al versículo 20. Y estos dos versículos tienen que ver con la doctrina de la inspiración que hablábamos al principio, de la confiabilidad que tenemos en la palabra de Dios, porque sabemos de quién viene. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Estos dos últimos versículos van a tratar el mismo asunto, pero van a ir profundizando cada vez más en la idea de la inspiración. Y lo primero que tenemos que decir es que hay mucha confusión sobre este tema. Hay muchas interpretaciones sobre este tema. Cuando uno estudia este texto ve que hay multitud de cosas que estarían fuera de lo que el apóstol Pedro nos quiere decir.
porque el contexto no está hablando de eso. Algunas son cosas buenas y verdades espirituales, pero no van con el texto. Y otras son, pues, verdaderas locuras. Pero lo primero que tenemos que ver es qué significa en el original la palabra interpretación, que es la que suele tener el problema. Vamos a leer el versículo otra vez. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Interpretación aquí no significa explicación, forma de entender algo. No significa eso. Nosotros utilizamos el término para eso normalmente. Yo tengo mi interpretación, tú tienes tu interpretación de un asunto. Aquí la palabra interpretación es margen, contorno, inicio y fin. Lo que está dentro, de dónde viene, a dónde va. Ahora le damos otro sentido al texto cuando lo leemos. Ninguna persona es origen de la profecía. Ninguna persona crea o hace que se forme la profecía. Es de Dios de donde viene esa profecía. No es la intervención privada de nadie, por persona muy erudita que sea, que se llega a crear esa profecía. Ninguna parte de la profecía es de interpretación privada, es de origen, de fin, de construcción privado. Hay muchas acepciones en este verbo, pero todos los eruditos dicen que tiene que ver con formarse, hacerse, llegar a ser. Así que aquí ya erradicamos muchas de las interpretaciones de este versículo. Y miren, esto era importante decirlo en aquel entonces cuando Pedro hablaba, porque había muchos falsos maestros y falsas profecías. ¿Y saben qué tenían en común? Que no eran inspiradas por Dios, que su origen, que su forma y que su fin era humano, con buenas o malas intenciones. Así que esto tenía que quedar claro, que la palabra de Dios viene de Dios, como veremos ahora. El origen de la palabra profética no tiene nada que ver con la manera en que los hombres interpretan la palabra. El argumento es que cuando los profetas se sentaban a escribir, no daban su interpretación privada de los acontecimientos, ni añadían sus conclusiones, ni unían cabos. En otras palabras, interpretación no es explicación, como hemos visto, sino es el origen y la creación misma de la profecía. Ahora bien, la doctrina de la inspiración, ¿qué queremos decir? Vamos a entrar un poco en este tema, porque es importante. ¿Qué queremos decir con la doctrina de la inspiración bíblica? Y lo primero que tenemos que hacer es decir qué es la inspiración. ¿Cómo la podemos definir? Pues miren, una de las definiciones es que la inspiración es la operación divina, la operación de Dios, ejercida sobre los autores humanos, por la cual Dios les revela el mensaje a escribir. Dios revela, Él opera el mensaje, pero no solo revela el mensaje, hay más funciones dentro de la inspiración. También custodia el trabajo de esa transcripción. Custodia el trabajo para que no se produzcan errores en el original. Pero fíjense qué curioso. Respeta el estilo propio de cada uno de los autores a la hora de escribir. Volvemos a repetir la idea y el concepto de inspiración. La inspiración es la operación divina ejercida sobre los autores humanos por la cual Dios les revela el mensaje a escribir, pero también custodia su trabajo para que no se produzcan errores y además lo hace sin alterar el estilo propio de cada escritor. Así que eso sería una definición bastante completa de inspiración. El aliento divino es lo importante aquí. ¿Qué hace que la palabra de Dios tenga poder? El aliento divino. Porque la palabra, como veremos más a continuación, inspiración es soplo. Así que hay un aliento divino que da poder a esta palabra. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Acompáñenme a Hebreos 4:12. Sobre la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Ese poder que tiene la palabra de Dios es porque viene del mismo Dios. Así que Dios ejerce un control sobre la persona que escribe. No solo sobre la persona, sino en la persona y por medio de la persona es que Dios actúa y le impulsa a hacerlo. Dios se revela en su palabra. No es cualquier cosa. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro de economía, de geografía. Es la revelación de Dios y Él se revela a la humanidad. Así que Dios tiene todo el derecho a controlar esa obra que es suya y en favor nuestro. Dios se revela en la palabra. Por tanto, todo cuanto Él quiere que se conozca, puede ser de carácter divino, antropológico, histórico, todo es porque Dios así lo quiere. Cualquier dato que nosotros le demos más o menos importancia, Dios lo quiere y es importante. Es su obra y su programa escatológico lo que va a acontecer, lo que viene, independientemente de nuestra capacidad. Dios ha hecho su obra a través de estos hombres. Así que afirmamos que todo lo que está en la Biblia, como dice el apóstol, no surge del discurrir de hombres sabios de la época, con intereses. Eso no es la palabra, sino que es la pura revelación de Dios. Las verdades que Él revela, en este caso Dios, solo pueden ser conocidas porque Él las revela. Por lo tanto, si decimos que lo que Él ha revelado es para nosotros, también tendremos que decir que hay muchas cosas que no nos han sido reveladas. Hay muchas cosas que no son para nosotros. Quizás es porque no es nuestro tiempo de saber esas cosas. Miren lo que dice Deuteronomios 29:29 acerca de esto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. A nosotros nos interesan las reveladas para que cumplamos lo que Él nos manda. Y también nos lo recuerda Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Se acuerdan allí la pregunta lógica que hicieron los testigos presenciales de la ascensión de nuestro Señor Jesús? Esa pregunta la hubiéramos hecho nosotros también, ¿verdad? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es el momento, estamos esperándolo. ¿Restaurarás el reino? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No os toca a vosotros. Así que lo que tenemos en las Escrituras es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, lo que Él ha revelado, al igual que hay cosas que no ha revelado. Nunca un profeta enviado por Dios habló palabras por su propia cuenta, sino que se limitó a transmitir lo que se le había revelado. Y hermanos, en nuestros días la revelación es completa. También tenemos que afirmar esto porque hay muchas dudas y muchos dicen lo contrario, falsos maestros. La revelación está completa en nuestros días, en la palabra de Dios. Recordemos con temblor las palabras de Apocalipsis 22:18 cuando hablamos de este tema. ¿Qué nos dice allí a través del apóstol Juan? Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús.
Tengamos cuidado con esas enseñanzas que muchas veces recibimos de manera sutil. Puede ser por vídeos a través del móvil, donde esas personas enseñan doctrinas falsas, que han recibido una visión, una profecía. Desechemos estas cosas, porque ya toda la revelación de Dios es completa en su palabra. Vamos a entrar un poquito en el versículo 21, aún tenemos algunos minutos y me lo permiten. Versículo 21, segunda de Pedro, recuerden, capítulo 1, versículo 21. Seguimos con el mismo argumento que habla acerca de la doctrina de la inspiración. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, como decíamos antes, este versículo profundiza en la explicación de la inspiración de las Escrituras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Como alguien dijo una vez, lo que escribieron no fue una elaboración de sus propias ideas, ni resultado de la imaginación, de la perspicacia o de la especulación humana. La realidad es esta: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es cierto que no podemos comprenderlo del todo, porque tenemos mentes finitas. Dios dirigió a estos hombres en cuanto a escribir lo que debían escribir. Y sin embargo no destruye la personalidad, el estilo. Así que aquí tenemos uno de los versículos que deberíamos enmarcar, subrayar, memorizar, cuando tengamos esa conversación habitual con alguien que nos dice: yo no creo en la palabra de Dios porque es palabra de hombres. Pues yo voy a segunda de Pedro y digo, esto no lo digo yo, lo dice Pedro el apóstol, inspirado por Dios. Y cuando hablamos de inspiración, y con esto ya vamos a terminar, tenemos que recordar tres aspectos muy importantes. Cuando hablamos de inspiración, de esa operación divina de Dios hacia el hombre para que lo que se escriba sea realmente lo que Él quiere. Hablamos de inspiración plenaria. Hablamos de inspiración plenaria. ¿Y qué significa inspiración plenaria? Pues queremos decir que toda la Biblia, de manera plena, todo su contenido es inspirado por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Segunda de Timoteo 3:16. Conocemos ese versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que la inspiración es plenaria, de principio a fin, en su totalidad, no solo alguna de sus partes. Así que se aplica esta propiedad a toda la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque en nuestros días, diferentes denominaciones, incluso algunos que se llaman cristianos, no dicen esto ni lo afirman. Y miren qué sutil, no dicen que la Biblia tiene una inspiración plenaria en su totalidad. Dicen que la Biblia contiene inspiración de Dios. Y cuando nosotros decimos que la Biblia contiene inspiración de Dios, estamos dejando entrever que no toda la palabra de Dios viene de Dios. Que hay fragmentos, versículos, capítulos, incluso libros que no vienen de Dios. Así que es importante decir que la inspiración es plenaria, total, de Génesis a Apocalipsis. La palabra que utiliza Pablo nos ayuda mucho en este sentido. En segunda de Timoteo, los versículos que hemos leído, el 16, pero el 15 también, vamos al 15. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. En el original está haciendo alusión a cada palabra, a cada letra de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Cada letra, cada palabra es inspirada por Dios. Así que hablamos de inspiración plenaria. Como decíamos antes, significa
ese soplo de Dios directamente al hombre. Y por lo tanto la palabra de Dios tiene un poder que no podemos sustituir por cualquier cosa. Y nosotros somos seres humanos que somos muy propensos a cambiar las cosas según nuestro parecer. De tal manera que en ocasiones queremos cambiar la palabra de Dios por otras cosas que son buenas, que son lícitas, pero que no convienen, porque creemos que vamos a llegar mejor a los hombres, porque vamos a levantar o despertar emociones y sentimientos. Pero la palabra de Dios no es así, no puede ser sustituida. Es lo que se debe predicar, la palabra de Dios. Es la que tiene poder. Miren lo que dice Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, miren ahora, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Eso es por la palabra de Dios. No se puede sustituir por otra cosa. Y finalmente, hablando también de la inspiración y las características del texto bíblico, tendríamos que decir que es inerrante. Lo hemos dicho antes. ¿Se acuerdan en el concepto de inspiración? Que no solo Dios transmite, sino que protege lo que transmite, el proceso, custodia el mensaje para que no haya errores. Eso es la inerrancia. Es una palabra exenta de error, no contiene errores en el original. Por supuesto que después, humanamente hablando, con el paso de los años y las copias que se han hecho, hay errores humanos. Pero la palabra original no tiene error. La palabra original es inerrante, por no hablar, como nos hablaba el hermano Josué hace algunos meses, de las distintas traducciones que podemos ver, que contienen errores. Pero la palabra de Dios original es inerrante, exenta de error. Así que Dios controla a los autores, preserva el texto, de tal manera que podemos afirmar hoy, en nuestros días, que todo lo escrito en el texto original es plena, total y absolutamente la palabra de Dios. Y nos tocaría entrar ahora, que no lo vamos a hacer por amor al tiempo, en algo que es sorprendente y que es curioso, que es cómo es el proceso, según la palabra de Dios, de la inspiración en la práctica. Cómo recibe un profeta la palabra de Dios y qué pasos se van dando hasta que llega a nuestros días la palabra. Pero con la ayuda del Señor lo veremos el jueves, si Él lo permite. Y sí terminar, hermano, haciendo alusión a algunas cosas. Terminamos diciendo que la palabra profética que tenemos es la más segura y que tenemos que estar convencidos de ello, lo cual nos lleva a confirmar que Cristo vuelve y vuelve pronto. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, hermanos, qué preciosa exhortación a venir y ponernos a cuentas con nuestro Dios en esta mañana. Buscar su dirección, trabajar para su reino, descansando en sus promesas. Tengamos paciencia, como diría Santiago, capítulo 5. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tenemos que tener paciencia. Paciencia por cómo somos y paciencia con los demás. Tengamos paciencia. Miren qué bonito Santiago 5:7. Hermanos, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Así que en esta mañana tenemos motivos para adorar a Dios, para recordar la obra que ha hecho por nosotros a través de la persona de su Hijo, y tenemos la oportunidad de hacerlo, pues con un corazón sincero y transparente delante del Señor. Adorémosle en esta mañana. A Él sea la gloria y que Dios bendiga su palabra. Amén.